El regreso a clases va a estar carito, 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 30% más que el año pasado. Y el año pasado también creo que andaba por esas mismas cifras. O sea que si lo comparamos en 2 o en 3 años, ya está saliendo casi el doble. Querido Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Bonito día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Sí, estamos a poco más de 3 semanas de que inicie el ciclo escolar 2023 con el regreso a clases de los niños de preescolar, de primaria y de secundaria, que está pactado para el próximo 28 de agosto. Y lo que habría que señalar, Luis, es que ya desde ahora, pero incluso semanas antes, el regreso a clases de este 2023 se está tornando en el más complicado de los últimos años. ¿Por qué? Fundamentalmente por el incremento en los precios de los útiles escolares y desde luego por el impacto que ha venido teniendo ya de manera acumulada la inflación sobre la disponibilidad de recursos en las familias y particularmente para la compra de aquello que es lo más indispensable para la mesa de los integrantes del núcleo familiar. ¿Qué es lo que se está estimando para este 2023? Bueno, de acuerdo con la ANPAC, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, este año los gastos promedio que tendrá que realizar cada familia para poder atender la lista de útiles escolares de cada uno de sus hijos suponen un incremento del orden del 30% respecto a lo que se gastó el año anterior. ¿En qué se va a gastar este año? Bueno, súmele usted. Estiman que solamente la lista de útiles escolares para un niño promedio de primaria costará alrededor de 1,600 pesos. Agréguele el precio de los zapatos y los tenis, 1,200 pesos estiman los pequeños comerciantes. Sume el costo de los uniformes, cerca de 1,900 pesos, y de una mochila, 500 pesos, lo que le genera ya un gasto de alrededor de los 5,200 pesos. Pero como en las escuelas le piden a usted una cuota voluntaria por mantenimiento o por algunos otros gastos que tiene el plantel que realizar, pues ya entonces el gasto para ese niño se eleva a 7,200 pesos. Multiplíquelo por dos o por tres hijos o niños integrantes de un núcleo familiar y vea usted la cantidad de recursos que tendrán que erogarse en este mes de agosto, concretamente en las próximas 3 semanas, para que los niños regresen a clases e inicien su ciclo escolar 2023. Es evidente que no pocos padres de familia van a solicitar una prórroga de una semana o tal vez dos para poder presentar completa la lista de útiles escolares, y es evidente que en no pocos casos van a tener que acudir al tarjetazo o incluso al empeño de algunos bienes electrodomésticos para poder cubrir el monto de los recursos que se requieren para el regreso del ciclo escolar. Así que, Luis, estamos a 3 semanas de iniciar un ciclo escolar y vaya que la inflación hará que el arranque de este sea verdaderamente un viacrucis para buena parte de las familias mexicanas. Gracias, querido Pedro. Oye, está carito, ¿eh? Está muy difícil, está muy carito el tema del regreso a clases. O sea, estamos hablando de más o menos 7,200, 7,500 pesos por niño. En efecto, Luis, que, ¡Sas! que comparado con el año anterior fue un 30% más. Y ahora estamos hablando de un promedio, Ajá. porque no es lo mismo el monto de útiles escolares que pagas para una escuela pública que para una escuela privada. No son las mismas cuotas mensuales en el caso de las escuelas privadas, ni los costos de inscripción. Y bueno, hablo solamente de preescolar, primaria y secundaria. Agrégale a los chicos o a los jóvenes que están ya en preparatoria o en bachillerato y a quienes van ya a las escuelas de educación superior. Así que sí, estamos frente a un auténtico viacrucis para la economía familiar por el regreso a clases. Y yo me acuerdo que el año pasado hablábamos más o menos de un incremento similar, no, no recuerdo si era veintitantos por ciento, 30%, si no es que un poquito más. O sea, si le vas sumando de lo que fue hace 2 años, te sale ya prácticamente en el doble, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, familias que hacían un esfuerzo muy importante para poder pagar una escuela particular para sus hijos, ahora frente al aumento en las cuotas, frente al aumento en la cuota de inscripción, más el costo de los útiles escolares, se torna muy, muy difícil poder mantenerlos ahí, Luis. Así que sí,
está por iniciar el ciclo escolar en medio de una gran polémica por los libros de texto, pero también en medio de un cerco por la inflación a las economías familiares que ciertamente es muy intenso. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígame en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Igualmente, Pedro, pásala muy bien. Muy buen fin de semana.